Bien, hermanos, hemos estado hablando sobre nuestra incapacidad de nosotros tomar decisiones, nuestra imposibilidad de decidir exactamente como nosotros queremos que las cosas salgan, porque nosotros no podemos conocer lo que Dios tiene preparado. Y aun cuando nuestra mejor intención ha estado puesta en lo que nosotros queremos hacer, no siempre el resultado es lo que nosotros esperamos. Siempre Dios nos está llevando a un punto donde nosotros llegamos a una entrega total de nosotros, donde nosotros no podemos seguir, porque el Señor es el que tiene que, en realidad, en el fondo de la cuestión, a la hora de la verdad, es el Señor el que tiene que señalar las cosas y Él es el que tiene que resolverlas. Ahora, Jesús no siempre es buenas noticias. Jesús no siempre es buenas noticias para todos los creyentes. Y eso los pastores lo sabemos muy bien. Thank you. Y eso los pastores lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos predicando la mejor noticia del mundo y estamos delante de la congregación predicando lo que queremos que la congregación sepa, y no todo el mundo lo recibe. Y terminamos predicando mensajes tremendos de estímulo en el Señor y de lo que el Señor tiene para nosotros, pero gran parte de los hermanos que están en la congregación no lo quieren recibir. Ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente la cultura evangélica durante el tiempo y la necesidad misma propia del hombre nos ha ido llevando a pensar que queremos soluciones instantáneas. Queremos que el pastor predique algo, ya suceda algo en la congregación y salgamos de la puerta con el problema resuelto, con el problema solucionado. Y es algo que a veces en algunas congregaciones aún se estimula sin darse cuenta, uno lo va estimulando con su buena disposición, con su buen ánimo o sus ganas de ver resueltas cosas, donde uno ora por los hermanos y ellos empiezan a depender de tal manera de la oración del pastor que uno le pregunta, pero ¿y para qué me pasó, pastor, me pasa esto? ¿Pero oraste por esto? No, poco, pero ore por mí. ¿No? ¿No les pasa a tu hermano? Entonces, ¿qué sucede? Buscamos, o el creyente por su carne busca la solución instantánea. Entonces estamos buscando soluciones instantáneas, son soluciones a nivel de la carne. Nosotros siempre señalamos a Cristo, pero no todos quieren que le señalen a Cristo. Muchos quieren que le demos la respuesta. Y entonces, en vez de mirar a Cristo, prefieren mirarnos a nosotros. Estamos ahí, estamos cerca, estamos delante de ellos y dicen, no, la solución en Cristo es ir yo solo. No, pastor, usted óreme y ya lo arreglamos así. Es lo que trabaja dentro de la mente de una persona muchas veces. O sea que nosotros tratamos también, en otra tendencia que tenemos en la iglesia, es la enseñanza sana, por supuesto, y estamos hablando en forma positiva de lo que hacemos en la iglesia, pero a ver si da resultado o no da resultado siempre. Nosotros en la iglesia hacemos el máximo esfuerzo como pastores, como líderes, por enseñar, y enseñar todo lo de la palabra, enseñar lo que la palabra dice, lo que el Señor quiere de nosotros. Y generalmente, sin darnos cuenta, estamos enseñando a nivel de intelecto, creyendo o confiando que si el hermano, el creyente, oye lo que la palabra dice y lo entiende, va a actuar como nosotros le estamos diciendo que debe ser lo que la palabra dice. Pero sucede algo que cuando predicamos a nivel de entendimiento, no siempre ese entendimiento baja los 40 y pico centímetros al corazón, no siempre. Y entonces tenemos creyentes que saben la Biblia de pe a pa, que saben todo lo que hay que hacer, que saben lo que hay que hacer cuando vienen las crisis, saben lo que hay que hacer, pero cuando viene la crisis no saben qué hacer, ¿no? Es un poco así. Entonces, que el Señor nos ayude en nuestra predicación y en la enseñanza a no ignorar el hecho de que las personas tienen emociones y que cuando hablamos la enseñanza puede tener perfectamente fundada en la palabra, pero no nos olvidemos que la persona que la está recibiendo tiene un filtro delante, que son sus emociones,
que a veces no le están permitiendo recibir el mensaje tal cual nosotros lo predicamos. Yo lo predico de una manera, pero él lo recibe de otra. Y no siempre las emociones le permiten recibir toda la verdad de la Biblia. Y Dios necesita que nosotros tengamos en cuenta eso. Y especialmente tengamos en cuenta cuando tenemos personas que vienen a pedirnos su consejo. Y que es la mayoría de los casos donde nosotros necesitamos aconsejar a una persona para exponerla, como escuchábamos recién, no darle nosotros la solución, sino encaminarlo al creyente para que resuelva su problema, no resolvérselo nosotros, ni decirle la receta exacta, más que la receta decirle es Cristo. Pero nosotros a veces intentamos las recetas con muy buena intención, pero el Señor quiere que miremos, que dirijamos la mirada de ese creyente al Señor. Ahora, la vida cristiana a menudo está caracterizada por la incredulidad. Hay muchas personas que creen con su mente, entienden, como vemos ahí, que Dios dice: yo te amo, tengo un plan maravilloso para su vida. Es lo que primero le decimos a un creyente cuando se convierte: Dios te ama y tiene un plan para su vida. Pero cuando eso él tiene que llevarlo a la práctica y sabe que para llevarlo a la práctica tiene que entregarle su vida al Señor, el control de su vida al Señor, entonces nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Intelectualmente yo sé que Dios me ama, me pongo en el lugar del creyente. Dios me ama, Dios tiene un plan para mi vida, Dios lo hizo todo perfecto, Dios me amó desde el principio del mundo. Y cuando yo tengo que entrar a actuar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo me resisto. Entonces, de alguna manera yo digo: sí, Señor, ven, yo te necesito, tengo que resolver esto. Pero cuando el Señor quiere intervenir, inmediatamente con nuestras emociones nos alejamos del Señor, porque a veces no sabemos a dónde nos puede llevar el Señor y tenemos temor de que Dios nos ponga en ridículo, de que Dios nos haga pasar un mal momento, de que Dios nos tenga en poco, de que Dios nos castigue, de que Dios nos censure. Entonces, llamamos a esa clase de creyente un creyente incrédulo. Parece un poco, ustedes lo han visto en el libro que han leído, si han leído Perdido en el Desierto, lo llamamos así, no es un término bíblico, es una definición práctica que surge de la realidad. Que hay creyentes que con sus emociones se alejan de Dios y con su intelecto quisieran estar al lado de él, su mente les pide estar al lado del Señor. Ahora, hay una prueba un test que nosotros solemos hacer mucho a la gente que viene a la oficina para ser aconsejados, y es completar. Y esto lo tienen en el libro Perdido en el Desierto, en la página 74. Ahora no lo busquen, vamos a mirar rápidamente esto, porque ustedes se van a ver confrontados con personas que vienen con un montón de distintos tipos de emociones y de trasfondos y de experiencias y de frustraciones y de modos de vida y de formación desde su niñez, en los cuales uno, si bien uno no es el que resuelve el problema para ellos, uno tiene que ayudarlos a descubrir, como decía el hermano hoy, ponerse frente al espejo y decirle al tentador: bueno, ¿qué vas a resolver cuando el diablo nos tienta con el suicidio? Bueno, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué se resuelve con esto? ¿Qué no? Bueno, hay que confrontar a la persona de alguna manera, o al menos llegar a saber qué lo ha llevado a esa situación de incredulidad o de depresión o a su inestabilidad o a lo que le está pasando. Entonces nosotros tenemos una serie de preguntas que le hacemos a la persona y le ayudamos a que conteste una frase inconclusa. Por ejemplo, decirle: bueno, cuando yo pienso en Dios siento, ¿qué es lo que siento? Entonces la persona que nos conteste temor, o le damos que lo escriba con una palabra o dos: temor, alegría, frustración, desesperanza, desánimo, incredulidad, o no siento nada, en fin. Y así seguimos y vamos diciéndole: bueno, la número 7, por ejemplo, ¿puedo depender completamente de Dios? ¿Cuándo? Entonces la persona expresa los momentos en que
Tenemos creyentes y no creyentes, sirve para todas las personas igual. Aún el no creyente, aunque diga que no cree en Dios, tiene un concepto de Dios. Lo sabemos. Entonces, lo que más me asusta de Dios es, y bueno, le vamos invitando a la persona que vaya dando respuestas. Ahora, fíjense que muchas veces las respuestas que recibimos nosotros, en la mayoría de los casos, vamos a tomar algunos casos testigos. Por ejemplo, en la pregunta número 8, las respuestas que solemos recibir, las que son el promedio. En cuanto a mi relación con Dios, siempre me parece que Él va a, y lo que está en negrilla es lo que la persona completó. Este es el promedio de lo que la gente completa. Me va a juzgar, va a obligarme a hacer algo que no quiero, va a revelar a otros mis fallas. Vamos a la última. Yo quiero ser breve porque esto es simplemente algo que ustedes tienen que elaborar, lo tienen en el libro, no vamos a tomar mucho tiempo aquí, solo mostrarles cómo utilizarlo. Entonces la persona va a contestar esto y en el libro también tiene las típicas respuestas, en la página 75. El 14, por ejemplo, lo que cambiaría de mí para agradar a Dios sería, mucha gente dice todo, o sea, es una persona que muestra que esa persona se cree totalmente inaceptable para Dios, que no sirve para nada, que todo lo que tiene lo cambiaría porque Dios no acepta absolutamente nada lo que esa persona tiene. Ahora, después que la persona ha hecho esto, ha completado eso, nosotros tenemos que hacer una síntesis, nosotros tenemos que depurar lo que la persona nos ha mostrado o la persona nos ha señalado. Entonces, vemos que esa persona tiene un concepto de Dios, que es, por ejemplo, que dice que Dios está ausente. Miremos la columna del medio. Dios está ausente, Dios no me ayuda, Dios no escucha, Dios me da órdenes que no puedo cumplir, yo no soy lo suficientemente bueno, me juzga, la vida es una amargura. Es decir, muchas veces son todas cosas negativas, y no estamos aquí para presentar cosas negativas, estamos aquí para ayudarnos como líderes a descubrir por qué la gente viene con problemas. Ahora, alguno de nosotros por ahí nos puede ayudar, a descubrir cosas de sí mismo, cosas de su infancia que no ha descubierto o cosas de su experiencia con el Señor. Pero esto básicamente, y todo lo que es negativo, no es porque estamos tratando de señalar que todas las personas son un desastre, que nadie está bien en la vida, que nadie funciona bien, sino que estamos poniendo esto a nivel de líderes que en un momento tienen que ministrar a personas que vienen en crisis. Entonces, esas personas nosotros tenemos que descubrir por qué piensan, sienten de esa manera. Descubrimos que ellos tienen un concepto de Dios que es el de la columna del centro. Ahora, ¿de dónde viene ese concepto de Dios que tienen las personas? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde sale ese concepto de que no ayuda, me da órdenes que no puedo cumplir, me juzga, me castiga? ¿Cuál puede ser el origen de estos pensamientos, de estos conceptos de Dios? ¿De qué? Es cierto, sí. Normalmente es de la relación con el padre o con la figura de autoridad que esa persona tuvo en su niñez. No es así cuadradito, perfecto y sin ninguna otra variante, pero en un alto porcentaje de los casos tiene que ver con la figura de autoridad, con el que lo crió, si se crió un huérfano, si fue el tío, el primo, el abuelo, si fue una persona desconocida, si fue una institución. Ese concepto de autoridad a él le marcó que el que está encima de él es de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque todo ser humano tiene necesidades y todos los seres humanos tienen la necesidad del amor, de la aceptación, a la izquierda, de la seguridad, del significado, de la certeza. Y si esas necesidades no se ven cubiertas, entonces entra en un conflicto de decir, ese ser superior no suple esa necesidad que yo tengo. Entonces, al adjudicárselo primero a él, a la persona que estaba en autoridad, lo transfiere
sin darse cuenta en una gran medida al concepto de Dios, porque le estamos diciendo que Él es el que está en control de todas las cosas. Y dice, bueno, si el que antes controlaba todo, a mí me hacía así, me trataba de esta manera, ahora el que supuestamente controla todo y debe ser igual. Y aunque no se lo plantee en esos términos, emocionalmente lo siente de esa manera. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es ayudar a esa persona a preguntarse realmente si está seguro que Dios es así o es la figura de autoridad que Él ha tenido. Y eso podemos hacerlo ayudándole a la persona a decir, bueno, cómo era su vida, cómo fue su niñez, cómo fueron tus padres, cómo se crió, qué sucedió. Y eso nos va a ir dando cuenta, haciendo dar cuenta de lo que fue la experiencia de la persona. Y eso a nosotros nos permite decirle a la persona, no es así, hay algo mejor en la vida. La figura de autoridad que tenías no es la correcta, no es la ideal, no es la que Dios quiere, porque Dios dice en 1 Juan 4:8 que Él es amor. Y si Dios es amor, entonces el funcionamiento de Dios tiene que ser de otra manera. Y uno lo invita, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Cuáles son las características de Dios en contraste con esas características humanas que habías visto en esa persona que para ti significó la figura de autoridad? Entonces nosotros podemos llevar a la persona a 1 Corintios 13. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 13? Lo que decimos siempre, el capítulo del amor. Pero no es, todos sabemos como siervos, líderes, que no solamente es el capítulo del amor. ¿A quién está describiendo 1 Corintios 13? Es la descripción de Dios. Y si bien Pablo está diciendo que el amor es así y así y así, él está hablando de que ese es... ¿Y de dónde viene el amor? ¿Quién es el perfecto amor? Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Yo conozco el amor por mi esposa porque Dios puso algo que fue su amor adentro de mí. Y yo tengo amor por mi congregación porque Dios puso primero un amor por mí que si no yo no lo podría tener. Entonces yo conozco el amor porque Dios es amor. El mundo conoce el amor en otros términos, pero aún así, como vimos esta mañana, todos los seres humanos están sostenidos por Dios, tienen la vida de Dios sosteniéndolos, solo que no la han reconocido. Entonces, si el ser humano que no conoce a Cristo ama, es porque en principio el amor de Dios llegó a su vida y bueno, se apartó, no vive en sujeción al Señor, en reconocimiento de Él, pero el amor que tiene es porque le ha venido de otro lado y no porque es intrínseco al ser humano nada más. Entonces nosotros llevamos a una persona a descubrir que Dios es sufrido, que Dios es benigno, 1 Corintios 13 lo sabemos de memoria, Dios es benigno, Dios es sufrido, Dios no se envanece, Dios no guarda rencor, Dios no se goza en la injusticia, Dios no hace nada indebido. Entonces podemos llevar a la persona a comprender eso y todavía, sin embargo, vamos a estar trabajando a nivel intelectual. La persona tiene problemas de emoción para con la autoridad, pero nosotros tenemos que empezar por alguna punta. Entonces vamos ayudándolo a entender, a comprender al menos en su mente quién es Dios. Ahora, llevamos eso y tenemos que después de ayudar a la persona a transferir ese concepto intelectual de Dios a su concepto emocional. Y esto solamente la persona lo va a entender cuando abre su corazón, cuando le ayudamos a ir abriendo su corazón al Señor y esas palabras que están escritas ahí se transforman en revelación para él, para la persona. Y ahí es donde necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y Él está ahí para eso. Nosotros vamos explicando, pero es el Espíritu el que va tomando esa palabra, porque la palabra de Dios, esta palabra es palabra viva, esta es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, esta palabra va hablando a la persona, se transforma en esa palabra rema que le habla al espíritu, le habla a las emociones, le habla a la persona diciendo, sí, es así, puedes confiar en eso, puedes creerlo porque es así. No solo porque te lo dice la persona que está delante y está escrito, sino porque hay algo en las emociones de la persona que está diciendo, eso es lo que yo necesito.
Y eso me trae paz. Si yo acepto, si yo pienso en eso, me trae paz. De modo que entonces, si el Señor no revela, si el Espíritu Santo no revela a la persona lo que es 1 Corintios 13, es muy difícil seguir adelante. Es decir, no es imposible, pero ahí tenemos que orar, parar, detenernos, orar, que Dios le revele a esa persona qué significa 1 Corintios 13 y qué significa el Señor. ¿Por qué? Porque el creer es por fe, y la fe, la salvación es por fe y el creer es por fe y es por la palabra de Dios. Y si no es por la palabra del Señor que es revelada a la persona, de ninguna manera la persona puede entender, porque el oír es por fe y la fe es por la palabra de Dios, pero por la palabra rema, no por esta solamente, sino por esta palabra hecha realidad y transmitida y aceptada, recibida, incorporada por la persona. Ahora, nos podemos preguntar nosotros entonces, ¿cuál es la función de la fe? La función de la fe, nosotros decimos que la fe más bien, a ver si puedo llevarlo a esto ahora, la que yo quería era esta, ahí está, pero no funciona, aleluya, funciona. Entonces, la fe, vamos a decir que la fe de alguna manera es un órgano del espíritu, si me permiten ponerlo de esa manera práctica. ¿Por qué? Porque la fe nos permite recibir y percibir lo que Dios está haciendo. La fe nos permite esperar. Esta mañana escuchamos un aspecto de la fe. ¿Qué era la fe? La fe era poder esperar, no ver resultados inmediatos, sino poder esperar respuestas sin verlas. Y que pase mucho tiempo y no las alcanzamos a ver. Esa es la fe. Ahora, en el aspecto práctico, la fe es como un aparato receptor. Y ahí hemos hecho en nuestro gráfico un receptor de radio o un televisor o un teléfono. Si nuestra radio generara las ondas, no sería una radio, necesitamos una estación transmisora y nuestra radio lo único que hace es recibirlas. Si nosotros levantamos un teléfono, hay un ente, hay una estación telefónica que de alguna manera está recibiendo la señal de alguien que habla, la está retransmitiendo y yo la recibo por mi celular o por mi teléfono. Ahí tenemos que poner un celular ahora. Pero la fe no genera las obras de Dios, de la misma manera que el oído no genera los sonidos. Ahora, todos esos elementos, el teléfono, el radio y demás, van a mandar su sonido a mi oído. Entonces, si mi oído recibe los sonidos, es bendecido, recibe una llamada, recibe música, lo que sea. A veces tiene que escuchar cosas que no le gustan, pero bueno, ese es otro tema. Pero nuestro oído recibe sonidos y está hecho para recibir sonidos. Nuestra fe está hecha para recibir las obras de Dios, interpretarlas de acuerdo a lo que el Espíritu nos muestra. Nuestra fe no genera las obras de Dios. Si mi oído quisiera generar sonidos, y algunas veces sucede, uno se vuelve loco. Cuando falla el oído y genera sonidos, las personas se perturban, porque el oído está hecho para recibir, no para generar. Y lo mismo la fe. La fe no tuerce el brazo de Dios. La fe no es una pulseada con Dios a ver quién llega, quién ora más y quién tuerce más para lograr la voluntad de Dios. La fe es ponerse de acuerdo con Dios, la oración, es ponerse de acuerdo con Dios, y la fe trabajan juntas para esperar lo que Dios quiere hacer y para ponerme de acuerdo con Él y estar en sintonía con lo que Dios está haciendo. La oración no tuerce el brazo de Dios y la fe tampoco tuerce el brazo de Dios. A Dios nadie le tuerce el brazo, pero sí la oración nos pone en sintonía con el Señor para que por fe podamos ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Cuando Dios me llama a mí a orar por alguien a medianoche, porque está pasando un momento difícil, ¿qué pasa si yo sigo durmiendo y no oro? La persona lo matan, suponga que lo están asaltando, y Dios me despierta a orar y yo digo, oh, no, estoy cansado. ¿Qué pasa? Al otro día
Me entero que lo mataron porque yo no me levanté a orar. Dios me está llamando a mí a ser partícipe de lo que Él está haciendo. Y al día siguiente nos enteramos que la cosa salió bien. O ni sabíamos por qué orábamos, pero teníamos que orar, y al otro día nos enteramos por qué. Una noche nosotros estábamos de vacaciones, como a las 2 de la mañana, mi esposa se levanta terriblemente exaltada y dice: David, nuestro hijo, soñé que lo estaban matando. Bueno, ahí nomás nos pusimos a orar, estábamos a 1.200, 1.700 kilómetros de distancia, nos pusimos a orar los dos allí, arrodillados, orando, en la cama, orando. Terminamos de orar y dijimos: bueno, no hay nada más que hacer, vamos a descansar. Oramos un rato largo. Al otro día llamamos a la familia. ¿Cómo anda todo? Bien, 10 puntos, está todo fenómeno, todo bien. Y después de un par de horas nos llama uno de nuestros hijos y nos dice: ¿sabes que a David lo asaltaron anoche? Le pusieron una pistola en la cabeza, le robaron el automóvil, lo golpearon. Ah, ¿y cuándo fue? Y a medianoche, como a la 1 de la mañana. Ah, pero si nosotros no nos hubiésemos despertado a orar, ¿hubiese muerto quizá él? No, Dios, no. No, eso es lo tremendo, que Dios no depende de que yo ore para cambiar Él su voluntad. Dios me integra, por eso Dios le place usar, y dijimos que usar era un término feo ayer, ¿no es cierto? Hoy Dios le place permitirme participar de lo que Él está haciendo, porque Dios le place que el ser humano esté integrado a todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Y aun cuando Él bendice a otra persona con su cuidado, aunque nadie ore por ella, sí, esas oraciones por proyectos, esas oraciones por la salud de personas, esas oraciones por el bienestar de alguien, esas oraciones por el futuro de la iglesia, tienen valor delante de Dios, porque nos están haciendo partícipes. Dios nos está inquietando a orar por un plan que Él tiene. Y si de pronto estamos orando pensando en que vamos a forzarle a Dios algo, Él se va a encargar de mostrarnos, si somos sensibles, que no oremos en esa dirección, que oremos en otra dirección. ¿Cuántas veces vamos a orar por un enfermo y de pronto Dios no nos da paz de orar por su salud? Y vamos, y al día, o los 2 días, 3 días, parte. Y de pronto Dios nos inquieta: ora por la salud de él, úngelo con aceite. Y Dios hace la obra. Y después creemos que solo porque lo ungimos y oramos con fe, Él se salvó. Dios nos quería integrar en el proceso que Él quería hacer. Por eso tenemos la maravilla de la fe y la maravilla de la oración. Ahora entonces, ¿cuántas veces nosotros creemos que nuestra oración y nuestra fe es la que va a mover montañas? Por ahí alguien dijo que la fe mueve montañas. Y yo hoy pongo un poquito, no sé si en duda, pero analizo un poco más si eso es así. Yo creo que Dios tiene la intención ya de mover una montaña y me integra a mí a la oración por fe para mostrarme que Él es capaz de mover una montaña cuando Él quiere. Y el Señor dijo que si oramos con fe, el Señor, que esa montaña se quite de ese lugar, Dios la va a quitar de ese lugar. Pero no nos olvidemos de todo lo otro aspecto, que tenemos un Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. Entonces, si ese Espíritu nos enseña que oremos para que esa montaña salga, es el intento, esas palabras indecibles, esos gemidos indecibles del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos está diciendo: ora por esa montaña, ora para que desaparezca esa traba, ora por eso. Y Dios se complace en que su pueblo se junte en oración por determinados temas, propósitos, proyectos y cosas. Dios se complace en eso, pero no porque el hecho de que oren 40 va a ser más eficaz de que ore uno. No, solo que 40 van a ser bendecidos por haber sido partícipes del plan de Dios y haber visto la respuesta de Dios. Ahora, el mundo y todo lo que está alrededor de nosotros nos está tratando generalmente de enseñar cómo vivir. Pero nosotros podemos decir que, como dijo Job, yo sé en quién he creído, y yo voy a caminar por fe
y no por vista. Yo voy a esperar, yo voy a orar y voy a tener conciencia de que la oración del justo puede mucho, pero la oración del justo que es inspirado por el Señor a orar por determinado motivo. Y por otro lado, saber que la fe no se mide, como se nos dijo esta mañana, la fe no se mide por la cantidad de respuestas recibidas o por la respuesta inmediata, sino por el tiempo que yo puedo esperar una respuesta y quizá nunca recibirla. Y tuvimos los ejemplos esta mañana. Y tenemos a Abraham, que tuvo que ver en la tercera o cuarta generación recién el cumplimiento de la promesa de Dios para él. Ahora, por la fe, yo creo que Cristo me ha dado la vida. Por la fe yo creo que soy santo. Por la fe yo siento que Dios me acepta. Por la fe yo sé que Dios está obrando en mí. Por la fe yo sé que Dios me sostiene. Y todo esto me lleva a mí a descansar absolutamente en Dios y no buscar, frente a los momentos de crisis, que de alguna otra manera yo pueda resolver la situación. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como sucedió con Raquel y con Lea. Ustedes conocen el caso. Allí en el libro de Génesis tenemos a Raquel y a Lea saliendo ya de la tutela de Labán con Jacob, y las tenemos en los primeros versículos del capítulo, ¿cuál era? Del capítulo 31. La tenemos a Raquel en el versículo 19, dice que hurtó los ídolos de su padre. Claro, uno se pregunta, después de tanto tiempo de haber estado con Jacob, de haber visto las cosas que vieron, así como decía el hermano Wells esta mañana, los discípulos después de haber estado, o lo decía ayer, después de estar 3 años de enseñanza con Jesús, una tarde por temor se encerraron en una habitación por allí arriba, oraban y cerraron la puerta con llave. Después de 3 años de haber estado con el Señor. A veces nos cuesta transferir ciertas cosas a las emociones y creerle al Señor. Ahora, Raquel y Lea habían visto tantos años, 7 por un trabajo, 7 más por el otro, al final no se sabe bien cuántos 7 años eran, pero por lo menos eran 14 años. Vieron las obras de Dios a favor de Jacob, y sin embargo cuando se iban, una de ellas tuvo que tomar los ídolos del padre y los tuvo que meter debajo del camello y hacerse la enfermita de ese día y decirle al padre: disculpe padre, pero no me siento bien, no me puedo bajar del camello para que me revisen todo el equipaje. Y el padre dijo: bueno hijita, yo te perdono, vaya adelante. Pero ¿por qué ella, y seguramente con consenso de su hermana, tomaron los ídolos paternos de la casa, los terafines famosos? Por las dudas, por si acaso, por si fuera necesario. Conocían al Dios de Jacob, conocían a Jehová, conocían a Yahvé, pero de pronto sintieron que sería bueno tener una cosita más en la mochila, algo más por las dudas, que algo no funcionara como ellos esperaban. Y cuántas veces el creyente, cuando ve que Dios no responde o que no hay una respuesta a su manera o a su expectativa, echa mano, y esto a veces los pastores nos pasa también, echamos mano de algún ídolo del pasado, y si no vemos que hay respuesta del Señor, llamamos a un amigo para que nos vea si nos responde el problema, cuando el Señor en realidad está queriendo. A veces los amigos están para eso, los conocidos. Hay veces cuando Dios nos muestra que recurramos a alguien, lo hacemos, no estamos juzgando eso. Es cuando en nuestra desesperación no sabemos qué hacer, que entonces a veces recurrimos a ídolos del pasado. Ahora, los ídolos son todo aquello a lo cual acudimos que no es Cristo, en un tiempo de necesidad. En un tiempo de necesidad yo acudo a algo para resolver un problema. Si no es Cristo, es un ídolo, no hay otra, o es blanco o es negro. Yo no puedo recurrir a otra persona y decir que estoy confiando en Cristo, cuando lo hago como último recurso. Ahora, cuando Dios me muestra es otra cosa, pero cuando es mi última opción y yo voy a alguien y digo: hermano, te llamo porque sos mi última expectativa, sos mi última esperanza, entonces ahí Dios estará diciendo: qué pena, no se dio cuenta que su esperanza desde el principio hasta el fin soy yo, no es ese ser humano a quien él recurre, ¿no? Entonces nosotros necesitamos
descubrir eso, que los ídolos del pasado, los que están en nuestro bagaje, las cosas que nos funcionaron antes de conocer al Señor, no son las que Dios quiere que echemos mano frente a los momentos difíciles. Hermanos, lo que quiero enfatizar en este, como resumiendo en este tiempo, es que nosotros tenemos heridas que hemos recibido en nuestro tiempo pasado, en nuestra niñez o en nuestra formación o en distintas etapas de la vida. Esas heridas nos han llevado a nosotros a desarrollar una manera de sobrevivir, un mecanismo de supervivencia. Ese mecanismo de supervivencia para nosotros se convirtió en un ídolo. Y ese ídolo puede ser de muy diferentes características. Puede ser el ídolo de los vicios, puede ser el ídolo del exceso de trabajo y aún puede ser el ídolo del ministerio. Lo podemos decir libremente aquí porque son todos siervos de Dios. Aún el ministerio puede convertirse en un ídolo. Cuando yo no soporto la presión de mis hijos rebeldes, cuando no soporto la presión económica y tengo que llegar a casa y mi esposa dice: papi, no hay para acá, no hay para esto, no hay para lo otro. Yo sigo en la iglesia, visito, voy, vengo, estoy trabajando, vuelvo a la 1 de la mañana, mi esposa está acostada, cansada y ya no me dice ninguna cosa de que tenemos problemas económicos, o no me cuenta nada de los hijos porque ya está tan cansada ella que no tiene ni ánimo para hablarme. Puede ser, hermanos, también puede ser un ídolo porque nos brinda mucha aceptación. Ser el pastor de la iglesia es ser alguien. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Entonces, cuando eso se convierte en un medio de aceptación para mí, mayor que la aceptación de mi familia, de mi casa, de mi esposa, porque tiene sus problemas, tiene sus luchas, o al revés, hablo de la mujer y del hombre, y tenemos problemas, luchas y no encontramos la aceptación que quisiéramos, o encontramos que hay una realidad que estamos queriendo ignorar, entonces desarrollamos un ídolo. Ser hincha de Peñarol también es una idolatría. Puede ser. Y también puede ser una idolatría, por ejemplo, exaltar demasiado un determinado producto, por ejemplo, decir que un determinado dulce de leche es mejor que otro. Eso puede ser un tema de idolatría del dulce de leche, por ejemplo. Así que son todos temas que tenemos que tener mucho cuidado, hermano Alfredo, cómo enfatizamos todos esos temas. Pero sí, hermanos, hablando en serio, aún el ministerio, aún nuestros hijos. Yo tengo un hijo abogado, yo tengo un hijo doctor, yo me casé con una abogada, yo me casé con una doctora, me casé con un filósofo, me casé con un profesor de historia, me casé con mis hijos son esto, mis hijos son aquello, mi familia está la otra cosa. ¿Por qué? Porque eso, y no estoy juzgando eso, estoy diciéndolo como un elemento que nos sirve, porque si la persona a la cual exaltamos se levanta, yo también, porque estoy enganchado a esa persona, de alguna manera. Entonces yo subo en la escala social o de reconocimiento junto con esa persona, porque es algo de mí, es algo mío. Y entonces cualquier elemento que a nosotros nos sirve para elevarnos, escuchamos hoy que el Señor dice que Él nos va a exaltar. Y cuando nosotros exaltamos a Cristo, Él nos lleva consigo, porque Cristo sube y nosotros subimos, porque no por el reconocimiento social y demás de la gente, sino porque subimos en la relación con Él, en nuestra experiencia con Él, y ya no importa, nuestra imagen ya no preocupa. Hoy oímos acerca de la imagen, de cuidar la imagen, pero la imagen no la necesitamos cuidar. Dios se encarga. Él nos imprimió, como vimos en esa fotografía, la imagen de su Hijo. ¿Tenemos impresa la imagen de su Hijo? Sí, amén. Trabajemos, caminemos, andemos, vivamos normalmente con la imagen del Hijo del Señor, el Hijo de Dios, Jesús, y no necesitamos nosotros producir ninguna cosa para presentar una tarjeta especial, una chapa, decimos en Argentina, ¿no es cierto? Presentar chapa, decir yo soy fulano de tal, o tengo a tal como familiar, o vengo de tal familia, o vengo de tal ciudad, o vengo de tal país, o fui a tal escuela, o a tal liceo, o me egresé de tal seminario. Cuando exaltamos al Señor, todo lo demás se nivela, estamos, como decía el hermano Wells,
al nivel el pastor con el creyente de la iglesia nuevito, con tal que tenga a Cristo somos iguales en el Señor. Nuestros ministerios son distintas, las funciones son distintas y Dios nos ha llamado a distintas profundidades de compromiso con Él, pero somos espiritualmente uno en el Señor. Dios nos bendiga en esto. En la otra parte vamos a hablar de cómo llegamos nosotros a la convicción de nuestra debilidad. Estamos hablando de que el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida, Él tiene que ocupar el primer lugar, yo tengo que menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Ahora, ¿cómo menguo yo? ¿Cómo se encarga Dios? Porque ha estado hablando mucho el hermano Wells de que Dios quiere vaciarme para poder llenarme. En el próximo bloque, como se dice en la televisión, en el próximo bloque vamos a hablar sobre la manera en que Dios me permite ser vaciado para poder ser llenado. Hacemos un descanso.